Ir al Parque Hidalgo era como ir de día de campo, pues comías ahí en los prados y yo sí me acuerdo de esta sensación de, lo dices bien, de pasar toda la tarde en el Parque Hidalgo, ya corrías y ya subías y ya te aventabas y ya te cansabas y ya te compraban un duro, o ya te compraban un algodón, porque bueno, sí, claro, sí, ha habido siempre. Pero también hubo, entre las muchas cosas que ha tenido, y ese es otro tema, pero Fer, en el Parque Hidalgo, en la parte nueva, ahí nació el béisbol en León, ahí nació el fútbol en León. Y le ponen el nombre al parque en esta lógica como muy oficialista, le ponen al parque el nombre del gobernador, y se lo... Juan López Mateos el nombre del presidente. Ajá, como es la política, usanza. Y en 1910, como es el centenario de la independencia, es cuando aprovechan para ponerle el nombre del Parque Hidalgo. Pero aún va a tardar años, por varios años te van a seguir diciendo el parque con el nombre de González. Se tarda en agarrar el nombre del Parque Hidalgo, pero es Parque Hidalgo por el centenario de la independencia. Pero lo que te iba a decir que sí está bien. Que entiendo que ni siquiera era Parque Hidalgo, sino Padre de la Patria. No, era el Parque Hidalgo, pero lo que pasa en 1910, que es lo que es como el primer brinco que habría que decirlo para comprender cómo es que se forma. El Parque Hidalgo original es una rebanada de pay. Si te paras de la Julián de Torreán, o sea, como si salieras el Chemita y vieras, ahí está el Parque Hidalgo. Pero en 1910 compran la otra mitad, de lo que para nosotros sería como la otra mitad. No es tan exacto, no es así tal cual, pero si lo dividieras con el López Mateos, ¿sí? Vamos a decir que el López Mateos para el barrio es el Parque Antiguo. El López Mateos hacia el industrial es el Parque Nuevo. Pues es un triángulo escaleno. Y ahí se abre, sí. Ahí se abre, y en esa parte, la Purísima y la Valverditelles. En esa apertura es lo que va a duplicar el espacio del Parque Hidalgo, pero lo que te iba a decir que me parece que es muy padre el imaginario de cada quien de León de toda la vida, como lo decíamos, bueno, de cuál vida y de qué época y de qué generación. Claro. Pero nada más, fíjate, hagamos un listado así rapidísimo de todo lo que ha habido en el entorno del Parque Hidalgo, o en parte del Parque Hidalgo. Unos baños públicos, ¿sí? Unos baños y lavaderos públicos, con una estructura de hierro de lo más moderna, seguramente importada. Era algo muy moderno en su construcción, pero esos van a estar en donde luego para nosotros, para nuestra generación, eran tuans. Sí, bueno, también recordar que los lavaderos públicos eran muy comunes. Quizá hoy pueden parecer muy distantes y la gente no los entiende. Eran baños cuando la gente se bañaba una vez a la semana. Lo de bañarse todos los días es un asunto que comparado con la historia de la humanidad, pues te empezó ayer, güey, ¿no? Pero unos baños. Bueno, te estamos hablando que en el propio parque va a haber fuentes, hay diferentes fuentes a lo largo del tiempo. Hay un kiosco, ¿sí? que va a durar décadas. Ese kiosco para nuestra generación es la base. Te había una fuente por donde estaban Tuans, enfrente había una fuente muy grande, plana. Ahí estuvo el kiosco un poquito más adelante. De ese kiosco, una parte, te entiendo, son que se llevan luego al jardín, al de San Juan, en el Cuecillo. Pero bueno, 50, 60 años. Sí, pero hubo un kiosco, o sea, sí. Aún hay gente hoy, que aún está aquí con nosotros, que conoció ese kiosco. Pero imagínate, para nosotros, para nuestra generación, pues nunca te imaginarías que estuvo un kiosco. Como ahora explícale a tus hijos que hubo una concha acústica. Sí, es todo un tema eso de los kioscos, lo que representan en las comunidades de cierta etapa del país, y no sé si también vengan de España, ¿no? El kiosco es la música. Claro. Y la música, o sea, la música igual a fiesta. El kiosco es el escenario para en el caso específico en el de León, para la banda municipal, que es siempre el gran animador. Pero hubo un kiosco y no lo conocimos nosotros. Nosotros conocimos una concha acústica que ya no existe. Yo lo pongo para nuestra generación. Pues yo fui a conciertos de rock ahí, sí, muchos domingos. Pero luego hubo una canchita de fútbol encementada y unos juegos infantiles. Hoy otra vez hay juegos infantiles, pero del otro lado. Ahí, o sea, sí como para hacia la industrial, pero también hubo
fíjate, eso es, hoy puede parecer complicado. ¿Hasta qué horas? Es Fernando, hubo una biblioteca ahí en el parque, adentro, ¿cierto? en el parque. Bueno, sí. Hubo un zoológico y hubo 2 veces que intentaron hacer un pequeño zoológico en el parque. En los 30 se lo van a dar al Rotario y el Rotario te adopta, le llaman a la parte nueva, por llamarle nueva, el Parque de los Niños. Hasta el Parque Hidalgo, el de los grandes, sí, y el Parque Hidalgo, el de los niños, y llevan animales. Hay fotos de los 30 sí, con venados. Venados en la tradicional foto esta de los niños montados en los burros. O en los caballos. O los caballos de sombrero. Bueno, claro, eso a mí sí me tocó, a ti también. Las fotos del burro y el sombrero y el gabán. Pero era un caballito, pues. Sí, un caballito, pero eran, esas fotos, eso es algo como muy tradicional cuando estábamos chicos. Pero luego hubo, no era eso, pero yo creo que así lo vimos, pero no sé si tú te acuerdas de lo que le decíamos la pista de patinaje, donde fue la concha acústica, ¿cierto? Sí. Si mal no te entiendo, allá abajo había un pozo y la parte encementada arriba, yo me acuerdo haber ido ahí, yo no patinaba, yo nunca aprendí a patinar, pero mis hermanas sí, de los de rueditas. Sí, claro. Íbamos ahí por patín. Y la otra, eso, fíjate que eso está padrísimo en esta ciudad que afortunadamente es bicicletera. En las bicicletas como novedad, como la modernidad, a finales del 19, se van a ver en el Parque Hidalgo. Hay crónicas, hay notas en los periódicos del asombro de la gente, de verdad, la locura de ir en 2 ruedas. Sí, claro. ¿No? Pero por el otro lado, ¿tú te acuerdas de las bicicletas de este González? ¿Era Daniel? En la 20 de tener una tienda al lado del templo. Enfrente del... Sí, cómo no. De hecho, ahí me compraron mi primera bicicleta. Ese señor empezó en el parque, muy chavo. Chavo, te estoy hablando de... Habrá empezado ahí don Daniel a los 20 años, alquilando bicis. Ir al Parque Hidalgo era ir a aprender a andar en bicicleta. Pero tú dices, cuando me compraron mi primera bici, bueno, pero no todos teníamos una bici y la verdad se alquilaban ahí. Y yo me acuerdo, yo no sé si tú no recuerdas ver un sábado domingo, eran muchos niños. Sí, claro. Trabajando en la bici. Pero a lo mejor pudiera parecer muy obvio, pero sí tendríamos que poner como en dimensión que en aquel tiempo pues no todo el mundo tenía acceso ni siquiera a la televisión, quizá al radio sí. Entonces los domingos o los fines de semana eran muy largos, entonces tenías que poner a los chamacos o a los niños o las mismas familias tenían que salir a esparcir el... Wow. Ir al Parque Hidalgo era como ir de campos, comías ahí en los prados, y yo sí me acuerdo de esta sensación de, lo dices bien, de pasar toda la tarde en el Parque Hidalgo. Ya corrías y ya subías y ya te aventabas y ya te cansabas y ya te compraban un duro, o ya te compraban un algodón, porque bueno, sí, claro, sí, ha habido siempre, pero también hubo, entre las muchas cosas que ha tenido, y ese es otro tema, pero Fer, en el Parque Hidalgo, en la parte nueva, ahí nació el béisbol en León, ahí nació el fútbol en León. El primer campo que hubo en León, vamos a llamarle, no era un estadio, pero el primer campo deportivo en forma con tribunas, es al lado en Chapultepec y Rayón, más o menos, para dimensionarlo. Ahí estuvo el campo, el de León Atlético. Pero además estás hablando, Fer, que ahí en el parque fue la feria muchas veces también. Y lo que para nosotros es ir a las vaquitas, ahí llegó a ver ahí la exposición, la de ganado, la de los caballos, las primeras como cervecerías, hoy le dirían el antro, en ese momento eran cervecerías. Pero estamos hablando que el mismo lugar ha albergado muchas cosas, que por eso es el parque de toda la vida de León. Pero lo dijiste a la perfección, es durar horas en el parque. Ir al parque era como el reto, hasta tu propia imaginación. Ahorita decíamos lo del caballito, pero ahorita se me viene a la mente, después jugaban las escondidillas y había más gente. Claro. Y, o sea, había este respeto que sí hay que decirlo, de que podía ser el convivir. Yo no me acuerdo haber visto. Era una ciudad pequeña. Yo creo que estábamos en esa transición, al menos nuestra generación, en la transición entre pueblo y ciudad.
y mucho más atrás, pues era como uno de los pocos lugares donde podrían familias. Les vamos a decir aún más tristemente, Fernando, fue el único parque de la ciudad por décadas. Bueno, para ponerlo así, el parque, a ver, si pensamos que el Parque Hidalgo está cumpliendo o va a cumplir sus 140 años, el Parque Juárez, que es el segundo parque público en León, tiene 70, Fer. El Parque Juárez es el de la Independencia. Ajá, de la estación del ferrocarril. O sea, estás hablando en una ciudad, claro, Estacotemos, era una ciudad verde, sí, claro. Muchas zonas en el campo, que hoy ya son colonias. Era muy común, digo, pues, todos íbamos de día de campo a lugares que pues, hoy son bulevares o ya son fraccionamientos, pero es que no había parque. O sea, el Parque Hidalgo era el 21º parque por muchos años, hasta luego el Juárez. Hoy hay más parques, hoy viene, bueno, hoy ya podemos hablar que viene un sistema de parques, pero en ese momento hasta el Parque Hidalgo era todo. Ahí era el combate de flores. El combate de flores. Y luego hay otro tema, también por ahí leía que en algún momento la intención era que el parque fuera mucho más grande, inclusive hasta el Calvario, que fue un proyecto que también, por la vista que tenía el Calvario, pero al final creo que se quedó en el kiosco del que hablas, por las razones de siempre, ¿no? Bueno, hubiera sido una gran idea te imagínate que se hubiera extendido hasta el Calvario y se hubiera preservado el asunto de que la vegetación, el que corriese hasta allá. Pero por el otro lado, y vuelvo a lo mismo, si lo pensamos, que es un logo que me encanta a mí, en ese león que lo tenemos tanto en nuestros ojos, hablamos que el Parque Hidalgo, desde todas esas zonas, lo que te decía es algo, antes de que se fundara León, los conquistadores o quienes, bueno, están ya los estancieros en ese momento, es parte de la estancia del valle, de la estancia de Señora, que viene a ser lo que para nosotros hoy sería una parte de lo que es el primer León o la villa de León y lo que hoy es el barrio. Pero esa parte del parque, o sea, es desde que llegaron aquí los primeros habitantes que no fuesen los chichimecas, los primeros que van a llegar, desde entonces era la zona arbolada de Claro. Y regresamos otra vez, es por el tema del agua. El agua es el gran punto. Sí, eso es lo que nos define, es lo que nos explica. Incluso si vamos hoy, la verdad es que luego perdemos de vista la vegetación, el tamaño de los árboles, el tipo de árboles y los años que llevan esos árboles ahí. La verdad, si hablaran, imagina la cantidad de historias que podrían contar. Sí, porque al final también un parque que implica las sillas, las historias de amor, digo, por contar un tema. Claro. Mi madre conoció a su padre ya grande y lo conoció en el Parque Hidalgo. Para mí es bien importante esto del código postal. Bueno, el Parque Hidalgo está en 3 colonias. Es la Obregón, la Moderna y la Industrial, básicamente. Y mi familia viene de la Moderna, que en su momento era como la última parte de León. Sí, claro, ya era una orilla. Bueno, ahorita en que se hacen uno de los proyectos, hay un primer proyecto antes que la Moderna, hay un proyecto, los Gordo eran dueños de toda esa parte y pretendieron hacer una colonia en su momento pues muy moderna. Claro, para nosotros hoy todo lo parte del bulevar y es difícil entenderlo. Pero lo que voy es que en el parque podríamos hablar horas y horas de todo lo que ha habido, todo lo que ha sucedido, pero eso es lo que me parece a mí, eso es lo que lo hace entrañable. Las generaciones, por lo menos, solo acotando de que lo convirtieron oficialmente en un parque, estamos hablando, Fernando, de casi siglo y medio. Imagínate en ese siglo y medio todo lo que pasó. Todo lo que pasó y cómo ve cada gente, o sea, cada persona o cada leonés o leonesa, cómo evocaría el parque. Y claro, una parte indiscutible pues debe haber sido el amor, el ligue, el conocerse, porque finalmente pues eran pocos espacios pues públicos y gratuitos. ¿Qué estamos hablando? ¿6, 7 generaciones? Sí, claro, digo, a mí me decía una vez un periodista ya grandes, me decía, es que yo no echaba rejas, yo echaba parque, que dice la diferencia. Sí, claro, porque nos veíamos ahí en la banquita, pero me decía, para mí el parque es mi referente y te lo dices bien de lo que fue el noviazgo, y me decía, conocí todas las banquitas, pero por el otro lado, a mí me parece que eso es lo que lo hace entrañable y yo lo diría, hay que regresar, todos tendríamos que regresar, porque todos tenemos ahí recuerdos tirados. Estoy seguro que caminarlo, para quien nos lea, para quien nos vea, sí es volverte a reencontrar
con ese León de toda la vida. La historia, los boleros, la comida, el poder caminar, el poder andar en bicicleta, el ver incluso los desfiles o los eventos por el puente que cruza López Mateos. Bueno, a ver, digo, sé el que se reirían hoy, pero yo me acuerdo, Fer, cuando se inaugura ese puente a mediados de los 80s, yo me acuerdo de pasar y que estaba lleno de gente y de diversión. De gente. Y hoy también, otro tema que también puede dar mucha risa es el tema de las fuentes convertidas en alberca, ¿no? Bueno, eso ha pasado siempre hasta el día de hoy. Te estoy seguro que en los fines de semana es clásico que se metan los niños, pero y de veras, se nos olvida que nuestra relación con el agua es la historia de León. Sí. Y esa parte como gozosa de cuando está niño y meterte una fuente, creo que es parte de... Sí, claro. Y tomar una foto de León de toda la vida. Hoy lo puedes hacer con selfie, antes era con el fotógrafo. Así. Oye, Fer, pues muchas gracias por el espacio. Hay que seguir platicando porque temas hay para la vida.